Todos los libros, El Libro, un programa de Radio SOGEM sobre autores y más autores, conducido por Ulises Paniagua. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, querido Radio Escucha? Mi nombre es Ulises Paniagua y envío hasta allí, donde quiera que estés, un abrazo de letras. Esta es una puerta sensorial hacia la literatura, un resquicio para que te permitas descansar entre libros, darte una tregua lejos de lo cotidiano. Este es un espacio para hablar en medio de la confusión del mundo, para hablar de letras, y hoy nos acompaña un par de invitados muy especiales. Tenemos hoy aquí en el estudio de Todos los Libros, El Libro, en esta cabina, a dos jóvenes poetas, a Álvaro Vallarta y a Carlos Sánchez Emir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos, este es Todos los Libros, y Todos los Libros, El Libro, es su casa. Gracias. Pues miren, les comento un poco la dinámica. A mí siempre me gusta, pues para no hacer esto tan solemne de presentarlos y decir, nacieron el día, ¿no?, del plenilunio del 2023. Son sagitarios. Y han viajado al espacio 3 veces y regresaron, ¿eh? Entonces, la idea un poco es, pues que ustedes se presenten como a ustedes mismos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vallarta, ¿cómo definiría Vallarta a Vallarta? Creo que Vallarta es un poeta, un aprendiz de poeta y un lector de poesía, y ha tenido la suerte de tener amigos cercanos a la poesía como eres tú, ¿no? Te agradezco mucho. Y bueno, soy estudiante de la preparatoria número 5 y ya, creo que sería todo. Lector sería lo principal. Excelente, ¿no? Eres muy joven entonces. ¿Cuántos años tienes? 17. Pues, bueno, yo creo que eres joven de edad, pero por lo que yo veo tienes, creo que eres una persona muy comprometida con la poesía. Veo que te gusta mucho la literatura, ¿no? Sí, bastante. Yo creo que, bueno, mi papá me leía mucho, ¿no? Pero desde la secundaria fue donde tomé la poesía en serio. No, pues excelente. Tienen muchísimo futuro. También está aquí Carlos Sánchez Emir. ¿Qué tal? Que se va a definir a sí mismo. Pues yo creo que Carlos Sánchez Emir, más que nada, yo creo que es un amante de la poesía. No sé si logra en su poesía demostrar eso, pero sí es un amante de la poesía, en la lectura, en los encuentros y en todas estas formas de llegar a la poesía. Y pues para profundizar un poco, yo creo que él le debe totalmente la poesía a un quizá no poeta o quizá un sí poeta, que es Juan José Arriola. ¿Te gusta mucho Arriola? Me gusta mucho, pero es muy significativo para mí porque cuando empecé a leer Confabulario no lo entendí del todo. Y entonces dije, órale, ¿qué pasa aquí? Y un poco más acercándome a ese lenguaje, esas palabras, fue como me empezó a gustar la poesía. Aparte de que hay que recordar que Juan José Arriola era un charlista, ¿no? O sea, sus programas de televisión, sus entrevistas, recomendaba a tal poeta, tiene ensayos sobre Neruda. Y entonces, a partir de acercarme a Arriola, fue el que me descubrió totalmente la poesía. Claro. Bueno, yo tuve la fortuna de conocer a René Avilés Favila, cuyo maestro había sido Juan José Arriola. Claro. Y René era un excelente conversador, además. Y a eso iba un poco, ¿no? El encanto de la conversación. Uh-huh. No todos los escritores tienen esa cualidad, ¿no? Platicábamos ahora, fuera del aire, que, bueno, y no es por querer echarle porras a alguien, ¿no? Pero que Hernán Bravo Varela es un excelente conversador. Totalmente de acuerdo. Me viene a la mente, obviamente, René Avilés Favila, o el mismo Borges, ¿no? Por ejemplo, verlo en las conversaciones que tenían, Juan José Arriola, uno se da cuenta de que la conversación es un arte.
Octavio Paz era lúcido en sus conversaciones, ¿no? Tal vez hay quien lo ve un poco frío, pero yo... Sí, tal vez era un poco más... No era de más... café, no, tomarse una cerveza con Paz, ¿no? Pero era... A mí el que me encanta placentero. como conversador es Álvaro Mutis. Álvaro Mutis. Álvaro Mutis me parece muy cordial al hablar. Jorge Fernández. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho tomar una cerveza con Jorge Fernando Fernández. Granados. No, Jorge Fernández. Jorge Fernández, sí. Jorge Fernández Granados también. Sí, también. Sí, eso es interesante, ¿no? Yo, bueno, menos a mí me inquieta. A veces creo que para conversar hay que aprender a hacerlo, ¿no? Es como la poesía. Uh-huh. Uno tiene que ir practicando, acercándose, buscando, en el buen sentido, estrategias naturales para determinar cómo llevar una conversación. Y supongo que sobre todo cuando uno presenta libros o cuando tiene que dialogar con el público, es complicado de pronto, ¿no? Aprender a cautivar, ¿no? Nabokov hablaba del narrador como un encantador. Uh-huh. Parece que el escritor, el poeta, no está obligado para nada a eso, pero en cierta forma puede ser un elemento adicional que le confiere un halo misterioso, poético, conmovedor, ¿no? Pero creo que eso viene también mucho con los medios, ¿no? A mí una persona que me fascina es Rulfo. La personalidad de Rulfo, su timidez me parece agradable. Te cautiva. Claro. Yo me siento más cercano, ¿no? Un poco a mí, por ejemplo, quien me gusta porque creo que es más simple, más amistoso en su plática es Alejandro Aura. Alejandro Aura, aparte, me parece un poeta extraordinario, el cual creo que le he aprendido muchísimo en mis últimos poemas. Y sí, Alejandro Aura me parece brillante en ese caso. Y es que también el silencio dice mucho, ¿no? De pronto. Sí. Pienso en este tipo de poetas introvertidos, ¿no? Emily Dickinson o Fernando Pessoa, ¿no? Uh-huh. Franz Kafka. Yo creo que eso también hay que entenderlo, ¿no? Porque por ahí se llega a homogenizar. Hay quien dice, el poeta debe ser, el escritor debe ser, cuando hay una gran gama de personalidades. Sí. Y la personalidad va de acuerdo a la poética también, ¿no? Entonces creo que hay libertad de que cada quien, no sé si vaya construyendo un personaje, porque tal vez eso hacen o termina por hacer un escritor, construir una imagen, una personalidad, como diría Borges, ¿no? Al que le pasan las cosas es al otro Borges, no a mí. O no. Tal vez ahora, en la cuestión posmoderna, vivimos una época donde también, por fortuna, el escritor se permite más ser él, ¿no? Uh-huh. Tiene menos compromiso a equivocarse, ¿no? Ya no se siente tan comprometido a decir las cosas correctamente por la manera en que lo vayan a juzgar. Políticamente correcto ya no. Tampoco, ¿no? Pero también sobre la conversación, creo que algo que compartimos los tres aquí en la mesa, ¿no? He tenido el gusto de leerte a ti, Ulises, y de leer a Carlos. Gracias. Que por cierto hoy es su cumpleaños, ¿no? Hoy es su cumpleaños de un gran poeta. Hoy que estamos viviendo en el futuro, porque este es un programa grabado, entonces estamos aquí. Por eso no lo decía. Sí, llegamos es cierto, pero bueno, déjame felicitarte en el futuro. Te felicitamos, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Creo que algo que hay en común, ¿no? Y que yo celebro es la escritura del poema como una conversación, ¿no? Eso me parece muy valioso. Luis García Montero, ¿no? Creo que es un poeta que yo admiro mucho y su escritura conversacional, ¿no? También en Alejandro Aura, incorporar el diálogo de todos los días a la poesía es muy importante. Y que me parece aún mucho mejor en este caso es José Emilio Pacheco. Sí. José Emilio Pacheco en sus poemas es lo más cercano al lector que se pueda, yo creo, y aparte un pensamiento muy, muy profundo. Claro. Sí, porque antes había esta idea de que el poeta era una especie de iluminado, ¿no? Que tenía que estar como una especie de Parnaso, desde donde dominaba un mundo que estaba por abajo de él, ¿no? Ahora entendemos, creo que la poesía de una manera más natural, no sé si ustedes... Sí, no se trata de ser fácil, ¿no? De un facilismo, pero sí de un diálogo. Yo creo que el diálogo es algo muy importante en este país, ¿no? Bueno, yo trato de escribir
un poco con matices políticos y creo que el diálogo políticamente y poéticamente es muy importante. Claro. A mí siempre me gusta citar a Quevedo cuando dice que entra en conversación con los difuntos y escucha con los ojos a los muertos, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando leemos a los anteriores, ¿no? Cuando aprendemos de los poetas. Creo que la conversación más fuerte, más en serio, es con los poetas ya idos que nos gustan, ¿no? O sea, porque los que estamos vivos, pues siempre estamos a prueba, por decirlo así, ¿no? Y ahorita que hablas de este verso de conversación con los difuntos, el Liceo Diego hace traducciones también, algo extraordinario y raro a la vez en el Liceo Diego, y que justamente sus traducciones se llaman así, Conversación con los difuntos. Y es un libro muy interesante porque va presentando a cada uno de los poetas en los cuales está Yeats, está Blake, así, y otros tantos, ¿no? Ingleses principalmente, y los va presentando como sus amigos. Y dice, este amigo para mí es importante porque me enseñó la palabra, porque me enseñó la rima, porque me enseñó las imágenes, la sencillez. Y es un libro fascinante. Creo que ya no está disponible, pero creo que está en sus obras completas, si no me equivoco. Excelente, no, sí, y nos muestran una parte de su alma, ¿no? Nos enseñan muchas cosas. Y bueno, técnicamente también se aprende mucho, ¿no? Y uno puede ser amigo de esos escritores, ¿no? Por ejemplo, yo me considero un amigo de José Emilio Pacheco, ¿no? Puedes ser amigo fácilmente de José Emilio Pacheco. Me considero incluso un amigo de Octavio Paz, ¿no? Yo no ahí sí me cuesta más. Yo le encuentro todavía algunas simpatías, ¿no? Tengo subrayados, ¿no? Algunos fragmentos, sobre todo de las versiones y diversiones, sí. ¿no? Que demuestran un Paz que tenía un buen sentido del humor, ¿no? En sus ensayos sobre el surrealismo, ¿no? Estrella de tres puntas, se nota que había un Paz que reconocía el sentido del humor y que él mismo tenía sentido del humor. Claro, yo creo que también es cuestión de afinidades, ¿no? Sí. Hay escritores que nos gustan y escritores que no. Por más que nos dicen, tienes que leer no me transmite, no soy parte de su Aunque de su universo. Yo creo que sí hay, ahorita que menciona Álvaro Octavio Paz, hay poetas donde es más fácil hacerte un amigo. Sí. Y hay poetas donde dices, este poeta está para iluminarte, para deslumbrarte, para ser admirado, pero para ser un amigo a veces es muy costoso. Sí, yo a veces he pensado que hay escritores a los que es mejor no conocer, ¿no? Sí. Y por eso vuelvo a la imagen, ¿no? La imagen que te genera siempre, y es bello, ¿no? Yo no creo que sea malo, cómo la literatura te genera ciertos mitos, ¿no? O leyendas, digamos. Uh-huh. Entonces tú ves al escritor como una leyenda, y no sabes qué calcetines se pone, no sabes si no lavó su ropa, ¿no? O sea, cuando lo sabes, García Robles platicaba que conoció a Burroughs, que estuvo en casa de Burroughs viviendo con él, con William S. Burroughs, y no le había parecido la experiencia más... No, es que más podría ser amigo de Burroughs. Y así hay varios ejemplos, ¿no? Que no, bueno, vamos a hablar de gente que hemos conocido. Hay gente que yo aprecio mucho, escritores, pero que solían ser muy maniáticos también de pronto, ¿no? Y bueno, hay grandes anécdotas de esas manías, ¿no? Pero finalmente el autor también es una persona, creo. Uh-huh. Eso a veces se nos olvida. Y ahí viene esta parte del mito, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes hubieran interactuado con algún poeta que realmente les gustara, por ejemplo? Pues nos hace no mucho, ¿no? Carlos y yo nos estamos haciendo una pregunta parecida. Por ejemplo, sobre todo, ¿qué escritor le hubiéramos tenido la confianza para tallerarnos un poema, ¿no? Yo mencioné por su exigencia, por su calidad poética, a Licho Macero. Como lector y como poeta me parece muy, muy, muy valioso y creo que yo le hubiera tenido la confianza, ¿no? A pesar de que lo siento un poco corajudo, ¿no? Intenso, me le hubiera agradecido mucho que corrigiera un poema, ¿no? Y en esa misma plática, para continuarla, yo dije que Javier Villaurrutia, para mí Javier Villaurrutia quizá no es el mejor poeta mexicano, pero sí es uno de los poetas más perfectos.
donde tú te das cuenta en cada verso el pequeño detalle, ser muy minucioso en las estrofas, en las imágenes. Y Villaurrutia en ese caso me parece impresionante. Yo le decía que a Álvaro, que no coincida con él, Ali Chumacero, sí, me parece un buen poeta, tengo que decirlo, pero no me parece un gran poeta. Me parece que incluso en su generación es uno de los poetas, incluso, por así llamarlo, menores. Claro. Y es todo un tema, ¿no? Hace poco platicaba con Ángel Pérez Escorza, que le mandamos saludos, que ahorita vamos a platicar un poquito de que ustedes estuvieron en Interfaz y la experiencia que ha significado para ustedes todo este movimiento que van llevando no solo en Interfaz, sino en sus vidas. Y era este asunto de determinar qué es un buen poeta, qué es un mal poeta. Hay poetas que son imperfectos y su imperfección los hace atractivos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay poetas, ahora leía Los Nocturnos, a mí me encanta Villaurrutia, ¿no? Rimados. Ahora serían muy mal vistos, por ejemplo. A mí me encanta que estén rimados, o sea, de otra forma no tendría el sentido que tienen, ¿no? Y Chumacero tiene, no todos sus poemas son tan buenos, pero tiene algunos, sobre todo el poema de Amorosa Raíz, que es una maravilla. El Responso del Peregrino. También. Bueno, ese sí, que ese lo escribió cuando vivía en una vecindad, ¿no? Sí. En una situación y que yo lo leí venía en un libro de texto mío en la primaria y la maestra nos dijo que era un poema religioso. Entonces ya yo me lo creí por muchos años, ¿no? Hasta que después ya te das cuenta, ¿no? Que es el poema de la historia de una infidelidad, ¿no? Está pidiendo perdón por un accidente, un zurdazo, ¿no? Claro, y es bien interesante esto, volvemos otra vez al mito, ¿no? Cómo se ve al poeta y cómo sería su vida cuando estaba escribiendo el poema, ¿no? Sí, creo que es algo interesante, no obstante, ese momento mágico no tiene por qué ser mágico. Yo pienso, o sea, uno puede escribir un poema en el metrobús, en el metro, incluso estando en el baño, ¿no? O sea, en cualquier lugar se te puede ocurrir el poema y lo estás escribiendo. Me parece que lo mágico no es el lugar, incluso no es el momento, sino lo mágico es lo que está pasando dentro de ti en ese momento que estás escribiendo. Claro. Sí, porque esto también desmitifica la idea de que queremos ver al poeta sentado, tomándose un café cómodamente, ¿no? Llevando una vida perfecta. Digo, hay quien tiene suerte y tal vez ha llevado una vida fácil, por decirlo así. Pero la verdad es que ha habido vidas muy difíciles, ¿no? Hablábamos ahora, vemos a Ali Chumacero consagrado, pero cuando era joven sufrió bastante, ¿no? Villaurrutia pues tampoco, digamos que tuvo una vida tan fácil, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de cantidad de escritores que ha sido difícil, ¿no? De pronto la vida, ¿no? Incluso hay más poetas que le fue mal, que les fue bien, creo. Sí, de hecho la mayoría pues mueren olvidados, ¿no? O en circunstancias extrañas o jóvenes, ¿no? Sí. El suicidio, que es algo... Bueno, el suicidio. ¿Cuántos poetas jóvenes suicidas hay, no? Manuel Acuña es uno de ellos, ¿no? No me gusta Acuña. Creo que lo mejor que hizo Acuña es un poema que hizo Eduardo Lizalde, que es para una reescritura de Acuña. Ese poema es muy bueno. Yo pensé que estabas a punto de decir que lo mejor que hizo fue suicidarse. No, que no hay que ser tan hardcore. Bueno, sí. Creo que con Acuña pues representa su tiempo. Ahí no me atrevería a decir que... Creo que para la actualidad sí ya no es un gran poeta, pero creo que para su tiempo hizo cosas más o menos interesantes y ahí quedan, ¿no? Claro. Me duele más, ¿no? El suicidio de Pizarnik o de Mayakovsky. O el posible suicidio de Villaurrutia. También. O el posible suicidio. Yo no sabía eso. Hay un artículo muy interesante. Qué bien. Recientemente también está Fons, ¿no? Que también se suicidó. Y no sé, les vienen a la mente más poetas mexicanos suicidas. Jorge Cuesta. Jorge Cuesta. Claro, porque a nivel latinoamericano pues sí tenemos más. Bastantes. Y sobre todo mujeres, ¿no? También era algo curioso, ¿no? Como Alfonsina Storni. Delmira Agustini, ¿no? Bueno, más bien ella la mataron a golpes, ¿no? Una cosa terrible. Pero y en Estados Unidos Silvia Plath, ¿no? Por ejemplo.
porque siempre está presente, aún en la juventud, la idea de la muerte, ¿no? Para el poeta. Es una cosa es como una sombra que lo persigue o la persigue por toda la Cesare vida. Pavese se suicidó también, ¿no? Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Paul Celan, ¿no? Y sí, creo que la muerte es algo muy interesante. Incluso Octavio Paz decía sobre contemporáneos que lo que realmente los unía era su idea de la muerte. Recordemos que todos escribieron sobre la muerte en algún gran libro, ¿no? O sea, desde Montellano hasta Villaurrutia, Jorge Cuesta. Pellicer llegó a escribir algo. Gorostiza, el gran poema Muerte sin fin, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo Octavio Paz dice que esa generación está unida más que nada por la muerte. Sí, y yo creo que tiene mucho que ver con el sentido de trascender de alguna forma, ¿no? O sea, no obsesionarse con eso, pero no trascender en el aspecto de premios y de medallas, que está muy bien, ¿no? Pero trascender con dejar un legado, una obra profunda, ¿no? Y creo que el creador siempre está preocupado por eso, por tratar de saber si lo que está dejando va a tener una repercusión en el futuro. No sé ustedes qué piensan. O sea. Creo que es ahora una preocupación ya menor. Creo que vivimos en un tiempo del instante, en una época donde muchas veces nos preocupa que todo gane un premio a la siguiente semana, ¿no? Que sea publicado por la mejor revista, la más leída, por la universidad, ¿no? Y creo que ya no se toma tanto en cuenta y ya no se piensa tanto en esta idea del trascender. Si trasciendes, pues bien, y si no, también. Ustedes en general, bueno, es una pregunta muy difícil la que voy a hacer, pero bueno, ¿qué esperan ustedes de la poesía? Uy. ¿Qué es lo que...? Sí, es una pregunta muy difícil, ¿no? Y no es examen tampoco, porque yo tampoco la podría contestar tan fácilmente, creo. ¿Qué es lo que se espera al escribir poesía? ¿Qué se espera? ¿Qué se busca? Creo que responder a esa pregunta, como tú dices, es muy difícil. Y para responderla creo que tiene que ser algo muy personal. Creo que eso ya es una cuestión del propio escritor, decir qué espera de su propia poesía. Entonces voy a responder qué espero yo de mi poesía. Sí. Yo de mi poesía, y te voy a hacer como yo empecé y cuál fue mi primera idea sobre la poesía, fue ser un poeta que fuera raro. O sea, incluso no entendido, que no le gustara a la gente, y no lo logré. A muchos les gustaron algunos de mis poemas. A mí me gusta mucho. Los que, digo, no los leíste. pero entonces me di cuenta que eso era una idea falsa. O sea, el que si le vas a gustar o no les vas a gustar, si vas a ser premiado o no vas a ser premiado, es una idea que ya está, que es extrapoética, ¿no? O sea, ya no depende de ti. Entonces yo creo que lo que espero de mi poesía es que sea lo más honesta con la poesía misma, con mi idea de poesía, y que pueda transmitir algo a alguien. Cuando le gusta un poema mío, no solo a alguien que ha leído poesía y que se sabe de memoria varios sonetos, ¿no? De Góngora, de Quevedo, de Garcilaso, y que le guste, me alegra. Pero cuando a alguien le gusta un poema mío, el cual no ha leído poesía, o no es un lector frecuente de poesía, eso me llena aún más. Porque que le transmitas algo con tu propio lenguaje, me parece que cumple el efecto místico de la poesía, que es la comunión. Y creo que eso es lo que espero, que haya una comunión entre lector y autor. Yo, me parece muy, muy buena respuesta, Carlos, ¿no? Creo que como de mi poesía, ¿no? Yo espero una posición política, una convicción crítica y no solamente sentimental, ¿no? El libro, ¿no? que próximamente se va a publicar, ¿no? tiene lo mismo de patria que de intimidad, ¿no? Y el título pues no es accidental, realmente es lo que espero de mi poesía, al menos, que
no sea críptica, que no sea fácil, pero que no sea críptica, que quede claro, que se pueda incorporar mi experiencia íntima al lenguaje que es patrimonio de todos. Creo que esa sería mi definición muy personal de poesía, incorporar la experiencia propia a un lenguaje que es patrimonio de todos. O sea, yo no me refiero, yo no veo ni siquiera la comida, ¿no? Las papas de la misma forma, ¿no? Desde que lees a José Watanabe, ¿no? O haces un huevo estrellado, no lo haces igual desde que lees a Alex Steger, ¿no? Que recientemente ha publicado Círculo de Poesía. Esas pequeñas experiencias, ¿no? Las vas incorporando a un lenguaje más grande, y eso sirve para democratizar el idioma y para dialogar, ¿no? Para hacer una conversación más sustanciosa. Y como lector, creo que espero lo mismo de un poema que de una buena fotografía, ¿no? Solamente vale la pena tomar fotografías de algo que no has visto, ¿no? O sea, antes de tomar la fotografía o de escribir el poema o de leer el poema, te preguntas, o yo me pregunto, ¿esto ya lo he visto, lo he sentido, lo podría decir yo de mejor forma, ¿no? Y hay muchas veces en que la imagen se repite, ¿no? O el poeta se repite y dices, esto ya lo escuché, esto yo lo podría decir mejor. Pero, por ejemplo, Vallejo, ¿no? Me parece un poeta de emociones que yo mismo no conocía, ¿no? Entonces ese sería un ejemplo para mí de un gran poeta. Claro, porque finalmente el poeta es él y sus circunstancias en el mundo, ¿no? Dice Karel Kosi que pues no estamos ajenos, ¿no? Por muy fantástico que pueda ser el género en el que escribimos o entender la poesía como este desprendimiento del mundo, vivimos una época y estamos, no sé si lamentablemente, condicionados por nuestro cuerpo y por nuestra mente, ¿no? Estamos condicionados, no podemos, bueno, hasta ahora no sabemos si hay forma de escapar de eso, ¿no? Eso ya, la metafísica se encargaría de medio investigarlo, porque ¿quién puede saberlo, no? Claro. Entonces, pues muy interesante. Sí, exacto, y la metafísica no es oficio del poeta tampoco, ¿no? No le corresponde al poeta. No, es más bien el atajo de la metafísica. Creo que muchos acaban llegando a él por este tipo de búsquedas, ¿no? De pronto lo que no puede responder la vida, se busca en algo, ¿no? Sí. De hecho, la poesía creo que da ese tipo de respuestas también, ¿no? Vamos, yo digo que la poesía moderna busca eso, ¿no? Busca otro sentimiento desde el romanticismo, yo lo pienso. Creo que para hablar de poesía sí a veces hay que hablar de contextos como ahorita dices, porque pienso, por ejemplo, en toda la poesía medieval, en toda la poesía latina, ¿no? Y la idea de poesía es muy distinta. Incluso está esta idea de lo que delectare, que no tenemos actualmente, no sé si para bien o para mal, pero no la tenemos. Así es. Pues bien, pues ha llegado un momento, si me lo permiten, de hacer una pequeña pausa para dar paso a la sección musical. Y hablando de esto, de la labor poética, aquí un pequeño poema de Saúl Ibargüen, que está un poco recortado, en una versión de un disco que tuvimos oportunidad de trabajar hace tiempo, donde mezclábamos música y poesía con un colectivo que se hace llamar Pena Ajena. Y esta canción, que es la número 2 de este disco Cuadriversiones, que se llama El Escriba, un poema de Saúl Ibargüen y que tuve la oportunidad de interpretar. Vamos a escucharlo. Yo soy otra vez el escriba de pie, con un corazón que empieza a derrumbarse por decisión de los dioses inalcanzables. Escribo así y aquí, para simplemente, tosudamente, respirar en la memoria de algunos otros
pues en este pincel, o cálamo, o lápiz, están las crónicas, las tachaduras, los gestos, los silencios, las soledades, los trazos, las dudas, los cánticos, de todos los escribas de pie que ya han sido, de todos los que son, de los que quizá resuelvan su intención de nacer. Deambulan las calles atestadas de muertes interminables. Cruzan los ventanales huérfanos, los muros cicatrizados, un oscuro asilo de ratas que rubrica, impúdico, una esquina. Sobre una acera en sombras, sus pasos se desvanecen, sus cabellos medusan, recortando la noche, fornicándola por su filo, y a cada ósculo impuro de las suelas de sus zapatos gastados, los labios de hormigón se humedecen. Anhelantes de acariciar las letras, arcángeles que vigilan las azoteas, y la vida se agita desesperada como las sábanas blancas de un horizonte eterno de descanso. Yo, el escriba, donde yo me levanto, al costo de este menguado cuerpo, digo que ya no quiero respirar. Adentro de las palabras, porque en cada migaja de cada una de estas tierras, de cada una de estas aguas, hay restos de úteros de novias humilladas, hilachas de pellejo infantil, fragmentos de prepucios y de lenguas, uñas mutiladas y ojos coagulándose, nervios atomizados que el verdugo arrancó. Y yo escribo otra vez con sus yoes a cuestas. Nada estoy diciendo de las banderas mordidas por la sombra, de las cucharas con su cruda hambruna, de los platos con su sucia sed y las tarjetas de plástico multiplicándose y pudriéndose, porque nada quiero decir, siempre es difícil hablar, como cantando.
Guernica, Palmares, Santiago, Moscú, Armenia, Tenochtitlán, Guatemala, París, Uchihual, Gaza, Bogotá, Río de la Plata, Chechenia, El Salvador, Libia, Etiopía, Kabul, Panamá, Atenco, Acteal. Solo ahí, solamente ahí. Y bien, estamos de vuelta en Todos los Libros, el libro, y tenemos una conversación maravillosa con dos jóvenes talentosos. No voy a decir esas cosas de lugares comunes, de promesas, de la poesía mexicana del mañana, ¿no? Pero sí, dos buenos amigos y dos jóvenes muy comprometidos con el oficio de la poesía, y que además creo que estarán ustedes de acuerdo que lo más importante de un poeta, como diría Borges, que siempre daba clases de humildad en ese sentido, es leer, ¿no? Es leer a otros poetas, sobre todo a los que, yo insisto, a los de otros tiempos, para no meternos en provocaciones de ego, porque es complicado el ego entre los poetas también, ¿no? Borges el único poeta con una soberbia justificada, ¿no? A mí Borges todavía es una un poco falsa soberbio. modestia, ¿no? Era una falsa modestia. Sí, porque... pero muy de su muy tiempo, justificada. Muy de su tiempo. También Arriola era alguien de una modestia, ¿no? Pero igual muy artificiosa esa modestia. Claro, dos anécdotas. Borges contaba que una vez lo fue a visitar Vargas Llosa y decía, vino a visitarme un chico muy simpático, joven, muy emprendedor. Dice, pero más que escritor parecía agente inmobiliario. Sí. Porque me preguntó que si yo vivía aquí, ¿no? Esperaba encontrar una mansión y pues la casa de Borges no era si fuera esa, agente inmobiliario podría pagar los 2 millones de euros, ¿no? Que debe Hacienda ahorita. Y la otra anécdota es de Juan José Arriola, ¿no? Que decía que sus amigos, pues estaba García Márquez, entre sus amigos estaba Vargas Llosa y Juan Rulfo. Y del único que no hablaba mal era de Rulfo. Sí. Y le decían, pero ¿por qué no habla mal de Rulfo? Y es que decía, es que Rulfo está en otra frecuencia, no está preocupado por esto. ¿Sí? Dice, pero García Márquez y Vargas Llosa son sus amigos. Y dice, sí, claro, pero a mí me gusta hablar mal de mis amigos, ¿no? Entonces, pero va un poco por ese sentido, ¿no? Que Rulfo siempre guardó, fue muy atacado por Carlos Fuentes, por ejemplo, muy criticado en su prosa por Carlos Fuentes, que decía que escribía como para niños, ¿no? Siempre está este prejuicio, ¿no? Es complicado vivir tus tiempos, ¿no? Y creo que es algo muy de la literatura mexicana en especial. Apenas hablábamos de esto, Álvaro y yo, de que la literatura mexicana en la crítica a veces no es más que un echarle tierra al otro poeta, al otro escritor, las envidias, el chisme, el cual, o sea, para hacer una historia de la literatura mexicana es muy rico, pero por otro lado, creo que no es lo más correcto. Y creo que es algo muy, muy peculiar de la literatura mexicana. Cierto. Sí, la otra vez, bueno, es una larga historia, no vamos a hablar tanto de eso, pero hablaba de un amigo que vino aquí al programa, Andrés Cisneros de la Cruz, y hablábamos de una literatura más horizontal, ¿no? Que a veces el capitalismo nos ha enseñado mucho a pensar quién es mejor, ¿no? Y a mí me preguntan, ¿cuáles son tus 10, cuál es tu escritor favorito? Y yo les digo, pues tengo como 30, ¿no? ¿Y de qué época, de qué país, de qué región, de qué género, ¿no? Tengo poetas favoritos, tengo narradores favoritos, narradoras, ¿no? También poetas, mujeres, o sea... Sí, como si fuera fútbol, ¿no? Pero o sea, yo creo que ni en el fútbol es válido eso, ¿no? O sea, no... Ni Messi con Maradona, ¿no? Ni Huidobro con Neruda, ¿no? O sea, Y fíjate, hay algo muy interesante que dice Nicanor Parra, ¿no? Cuando le dan, creo que el premio Cervantes, o no sé qué premio, que dice, no somos caballos de carreras. Y es maravilloso. Sí, ¿quién de nosotros si fuera futbolista no quisiera ser Neymar, ¿no? A lo mejor ya no ganaríamos nada de aquí en adelante, ¿no? Pero es gente que ya logró muchas cosas, ¿no? O sea, ¿para quién estamos quedando bien de pronto, ¿no? Ese es el sentido, ¿no? O sea, me refiero que, bueno, yo lo veo así ya, ¿no? La verdad, la poesía no es una competencia, es un oficio, ¿no? Yo creo que ahorita ya nuestra generación, aunque hay algunas riñas, ¿no? Entre escritores contemporáneos, ¿no? Sí. Sobre todo escritores que todavía siguen vivos, ¿no? O riñas entre grupos, ¿no? Creo que tenemos la ventaja de que podemos ver
las riñas del siglo XX ya con bastante distancia y con bastante madurez, ¿no? O sea, ya podemos decir con sinceridad, admiro a Huidobro y admiro algunos poemas de Neruda, ¿no? O admiro a Vallejo y a Jorge Pimentel, ¿no? Y creo que más que madurez, hay una cuestión también ya de que nos importa poco, ¿no? Creo que sea una cuestión como tal de madurez, aunque estas riñas literarias yo las sigo viendo en la poesía joven, en la narración joven, y es por una cuestión de que la institución de la literatura sigue funcionando de la misma manera que funcionó en el siglo XX, vamos. Cierto. Sí, entre menos institucional sea el asunto artístico, creo que se van a abrir más oportunidades de comunión, de comunidad, como decían ustedes, ¿no? Y de respeto, perdón, y de respeto al otro, porque todos somos diferentes, ¿no? Puede haber dos muy buenos poetas, bueno, en mi opinión, y no deberían estar peleados, aunque eso siempre ha pasado, ¿no? Esta Góngora con Quevedo, ¿no? Pablo de Roca con Pablo Neruda, ¿no? A mí me gustan los dos, ¿no? Alguien me diría, pues, o le vas al Barcelona o al Real Madrid, ¿no? Bueno, pues, a quien me ofrezca un buen partido, ¿no? Sí, o sea, el buen partido me lo ofrece Pablo de Roca y me lo ofrece Pablo Neruda, ¿no? Yo voy a ver fútbol, ¿no? Claro, yo les comparto que a veces veo los dos, cuando jugaban bien, veía los dos equipos porque me gustaba ver buen fútbol. Sí. Eso es lo que uno quiere, ¿no? Busca una buena poesía, sí, ¿no? Creo que es lo que estamos buscando. Y regresando un poco a lo que decía aquí Álvaro Vallarta, creo que sí, nuestra generación tiene menos prejuicios en la literatura. O sea, ahorita acabo de decir, ¿no? O sea, Alicho Macero no me parece un gran poeta y es algo muy personal. Y otros poetas que no eran muy valorados, como Abigail Bojorquez, hoy puedo decir, me parece un extraordinario poeta. Claro. Sin problema, ¿no? Incluso sin ese prejuicio de cuestiones políticas, sin prejuicios de cuestiones de una cuestión de género, de sexualidad, ¿no? Sí, porque afortunadamente creo que ustedes ya están distantes de todas esas peleas que ahora resultan absurdas al paso del tiempo, son lejanas, no tienen sentido, ¿no? Bueno, pues quisiera que diéramos paso a la parte de leer poesía, que nos compartan ustedes sus poemas, que pues es la idea de invitarlos, ¿no? Que nos compartan un poco de sus poemas, ¿no? ¿Quién quiere empezar? ¿Empezamos con poemas de Álvaro? Este es un poema que tiene una historia, trato de ser muy breve. Me enteré hace poco por una noticia que sacó El País de que Pablo Neruda había abandonado a su hija con hidrocefalia, ¿no? Malva Marina. Fue algo que a mí me movió mucho, ¿no? Ya después leí el ensayo que publicó el poeta peruano Miguel Ángel Zapata en la maravillosa revista Igitur, ¿no? Que tiene que es parte de mi amigo Carlos Emir, ¿no? Y me di cuenta de que Neruda era una mala persona, ¿no? No lo podría decir de otra forma, ¿no? Entonces me vi en el dilema, ¿no? De admirar al poeta y admirar a la persona, porque yo en serio era muy devoto de Neruda, ¿no? Como ejemplo político, como ejemplo de intimidad y como ejemplo de poesía. Entonces, este es un poema que escribí al respecto. Se llama Responso al padre de Malva Marina. Comienza con una cita de Neruda de una de las cartas donde escribe a su hija como un ser perfectamente ridículo. Esta tarde he leído que enterraste una flor en los periódicos. Tiene el nombre cálido y celeste de una orquídea que cosecha tempestades. Oh niña entre las rosas, oh presión de palomas, ¿no queda amor en este mundo para tu niña enferma? Tiene el amor una cabeza deforme como de punto sobre la coma. Todas las noches ríe, todas las noches llora. Malva Marina Trinidad la nombraste, pero tu amor no quiso quererla, o nunca tuviste amor para contigo mismo. Tiene el amor una cabeza deforme como de punto sobre la coma. Neftalí Ricardo Reyes Basualto, ¿tuviste alguna vez el corazón tan generoso como un grano de trigo? Desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira.
Tiene el amor una cabeza deforme como de punto sobre la coma. En una patria al sur de tu alma solitaria, una flor del campo enfermó de hidrocefalia. La enterraron en las nubes, la enterraron en el monte, la enterraron en tu olvido. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Nada en esta tierra es sagrado para la muerte. Desde entonces tiene el amor una cabeza deforme como de punto sobre la coma. No te perdono, Pablo, aunque este sea el último dolor que ella te causa y estos sean los últimos versos que yo te escribo. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso, además un ejercicio, digamos, intertextual, por decirlo así. Y un recuerdo de que yo creo que quisiera anotar, ¿no? Sí, Lo que sí. hace falta son, más que buenos poetas, buenas personas. Hay una Totalmente película, de acuerdo. ustedes ya vieron esta película, la de Neruda. Sí, No, Gael. Que donde Gael es el perseguidor de Neruda. A mí me gusta porque te muestran dos Nerudas. Sí. Cuando está comiendo y alguien le viene a pedir dinero y no se lo dan y le dice, bueno, pues si tú eres comunista, ¿qué pasó con eso de ayudar al prójimo, no? Y tú estás comiendo en un restaurante de lujo, ¿no? Creo que es una muy buena versión de, sin satanizarlo ni ensalzarlo. O sea, te muestran un hombre de carne y hueso que creo que va muy, muy relacionado con este excelente poema. Bueno, pues vamos a escuchar un poema de Carlos, si gustas. Sí, dos, claro. Voy a leer dos porque mis poemas son bastante breves. Y leeré este primero, que aparece en una colección que me hizo favor de publicar la revista Punto en Línea. La colección se llama Cachimba. Este poema se llama Caninos. De inflamables tristezas están abastecidos los perros, de duros ácidos que golpean sus vientres hasta provocar en ellos el aullido. Los perros están llenos de sí mismos, es decir, están al borde de las lágrimas. Y el segundo es también un poema muy breve que se llama Origami. A ver, hay hombres que a charcos lloran y niños que juegan en esos charcos con un empapelado barquito. Y aunque no lo parezca, aquel íntimo barco de papel agradece, mientras danza en las horas del agua, a los hombres su tristeza. Bien, Sí. muy bonito. Pues si ustedes gustan, podemos dar una segunda ronda de lectura de poemas. Bueno, como una especie de comercial, ¿no? Me gustaría leer el poema que empezará mi libro, ¿no? La Patria Íntima, publicado por la UNAM, y que en próximas fechas, ¿no? se presentará en la Feria de Guadalajara. Claro, aquí hay que aclarar que ganaste un premio con este poemario, ¿no? El premio de poesía joven de la UNAM, ¿no? Ajá. Que no es cualquier cosa. Sí, tampoco, costó ¿no? mucho sobornar a todos los jueces, ¿no? Es lo más difícil. Ali García Montero, sí, ¿no? sí, no fue fácil buscarlo, ¿no? Llevarlos de viaje hasta Cambiar en Puerto euros, Escondido, sí, cambiar claro. en euros para... Sí. Y bueno, también aclarando lo que decías de Carlos Sánchez Emir, pertenece a un taller literario que se llama Igitur. Sí, ¿Y el qué es? cual ahorita ya no estamos como taller, sino más bien como revista. Ajá. Y hacen ciclos de conferencias y Encuentros de presentas- poesía. Y en la revista se leen cosas extraordinarias, como comentaba Álvaro, ¿no? Sí, y hay grandes poetas en esa revista. Roberto Pisano, nos dirige el maestro Fernando Salazar Torres, que es claro, un Maximiliano gran- Silva del Prado. Que le mandamos un fuerte Bueno, abrazo. abrazo. También va a estar aquí pronto, ¿no? Sí, claro, y un poeta muy crítico. Y también por ahí anda el maestro José Vicente Anaya, que es una leyenda ya de la literatura Como mexicana. pequeño comercial rápido, estas mesas de crítica y pensamiento en la cual asististe, o sea, fue idea de lo que hizo Alforja y Vicente Anaya en un principio. Claro, una generación que ha influido, ¿no? Y una visión crítica tremenda siempre de Vicente Anaya. Bueno, vamos a leer un par de, unos textos más, por favor. Se llama La Patria Íntima. Es el poema que comenzará este libro. Dice: para mis amigos y amigas por su presencia. Primero hay que alejarse lo suficiente para reconocer lo que calladamente hemos perdido. Las tristes novias que aprendieron a jugar con la distancia porque nadie les enseñó nunca a desvestirse solas. Los amigos que cerraron filas y con educación poco a poco dejaron de invitarnos a las fiestas. Solamente así terminaremos el poema de hermosas novias que amaron lo suficiente.
aunque la verdad en el amor siempre fuimos los grandes perdedores, sin palabras para el desenlace. No escribirás de amor cuando el amor te corresponda, ni corresponderás al amor cuando el amor te escriba. Volverás la vista atrás y no verás tu casa entre la niebla. Aprenderás que los poemas se miden por olvido y la memoria por la ausencia que dibuja sus contornos. Para invocar la presencia de mis amigos, tuve que despedirlos a todos en silencio. Nunca hice falta en donde yo no estuve. Sin embargo, llegué tarde a todas las fiestas de cumpleaños y mi novia se moría de vergüenza. En un día soleado para la poesía, elegí poner en modo avión la falsa correspondencia de este mundo, y debe haber otro lugar en todas partes, debe haber algún país en otra parte, una patria íntima donde las cosas tengan la medida exacta de su nombre. Digo patria y la intimidad se hace presente, digo amor y la desigualdad pregunta dónde, digo desigualdad y el olvido responde patria, digo patria y la intimidad se hace presente. Pero una doble soledad presiento que los televisores han callado. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en Nicaragua tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, Nicaragua eres tú. Solo cuando puedas acostarte a la sombra de tus poemas para hacer el amor o leer una novela de Milán Kundera, es momento de reunirnos bajo un título simple pero hermoso. Muy buen poema. Ese no lo conocía. Y aquí quiero destacar una cosa, ¿no? Que es, a pesar de que Álvaro y yo tenemos ideas un tanto distintas sobre la poesía, sobre cómo hacerla, como podrás notar y podrán notar, la poesía de Álvaro es un largo aliento, ¿no? De otro tipo de cadencia. Mientras mi idea de poesía es la poesía breve, ¿no? Tengo que reconocerlo aquí, ¿no? O sea, entre esa influencia, Juan Ramón Jiménez, Gabriel Said. Y pues los poemas que voy a leer son unos poemas que están publicados en la revista digital Círculo de Poesía. Este es el primero. El traje adecuado. Ir a la sastrería y que te confeccionen un traje para la ocasión más especial. O aún mejor ir a la plaza, llena de caras artificiosas, y comprar un traje que siempre esté a la justa medida. Y comprar un traje que sea cálido con tus huesos, un sano y gozoso alimento para los gusanos, aquellos que te acompañarán hasta el final de tu muerte, si es que la muerte tiene algún final. Y el segundo es jaulas. Todo este lugar está lleno de tigre, nada es permisible en este sitio. Somos los únicos habitantes de su jaula, somos, al fin, su fiel presa. Somos aquello que lo hace ver como un ser superior a los otros seres. Todo este lugar está lleno de tigre, y la memoria nos inventa que en otro tiempo los papeles fueron distintos. El gran zarpazo quiebra la memoria. Sí, excelente. Excelente. Ese poema tigre me encanta. yo le he comentado que me gusta mucho, creo que es un poema que memorable. Gracias. Se va a quedar ahí ya para guardado. También los poemas de Álvaro son... Sí, ya te había leído también por ahí, me gusta mucho lo que escribes. Muchachos, pues yo quisiera que siguiéramos leyendo, pero se nos acaba el tiempo. No va a ser la última vez que, si ustedes gustan, estén aquí todos los libros, el libro. Y seguramente pues ya van a poder venir incluso cada quien. Por último, yo quisiera hacer un agradecimiento, ¿no? Creo que en nombre de los dos, ¿no? A la vocación que dio pie a la Interfaz, ¿no? Que fue el taller que permitió que yo conociera a Carlos, que es un gran poeta y un gran amigo. Es una iniciativa del poeta Mario Bojorquez, ¿no? que dirige la revista Círculo de Poesía junto con Ali Calderón, ¿no? Mijail Lamas, Roberto Amezquita y bueno, agradecerles a ellos por la iniciativa, ¿no? Es verdad, un abrazo ahí al maestro Mario Bojorquez, al que apreciamos muchos, y además porque Círculo de Poesía, como dicen, puede haber diferencias en el mundo cultural, claro, pero creo que es una revista comprometida con buena poesía. Y estos programas de Interfaz, la verdad, han descubierto muy buenos escritores, que creo que hacía falta ya que no sé, hablando de esto de institucional, no que alguien venga a decirnos que es bueno, sino que leemos realmente y nos damos cuenta de que existen poetas jóvenes muy buenos, ¿no? Y que no es una pelea de generaciones, sino que es una conversación.
entre un diálogo sí, generacional. diálogo generacional. Y Creo que que eso es aparte- lo más importante, ¿no? Y que nos permite, ¿no?, dialogar entre nosotros las diferentes propuestas que hay en el país. Ciertamente la poesía del país está concentrada en la Ciudad de México, y gracias a estas propuestas, como es el Interfaz, como también, tengo que decirlo, es la Fundación para Letras Mexicanas, de la cual asistí a 2 cursos de Jalapa, estas maneras son las que nos hacen dialogar. Claro. Sí, no, hay toda una línea, los invitamos a acercarse, a que conozcan un poco de la Fundación de Letras Mexicanas, que conozcan también del Círculo de Poesía, han traído hacen muy buenos festivales, por si los radioescuchas no, puede ser, seguramente habrá quien no lo haya escuchado. Cada año organizan un encuentro que es maravilloso. Traen Sí, poetas de muy talla plural, internacional. diverso. Sí. Han traído a poetas de la talla de Ming Di, de Guame Dawes, El nominado es un gran- al Nobel coreano, ¿no? Un gran amigo. Adonis trajeron alguna vez por ahí, Sí, que sí. también estuvo nominado, ha sido nominado al Al Nobel varias veces. Eduardo Lizalde. Bueno, y el maestro gran Lizalde, al maestro que le Lizalde. tenemos hablando de tigres, ¿no? Sí. El tigre mayor, digamos. Un gran poeta, Eduardo. Y bueno, pues nos estamos despidiendo. Finalmente, en redes sociales, ¿dónde pueden encontrarlos? Si quieren localizarlos, sus próximos libros, ¿dónde van a estar disponibles? Bueno, mis redes sociales son en Facebook, Álvaro Vallarta, y en Instagram como Macrol-Gaviero, como el personaje de Álvaro Es Mutis. encantador Gaviero. ese personaje. Sí, Deberíamos hablar de Álvaro Mutis. Sí, en el próximo programa vamos a hablar de Álvaro Mutis, que Sí, un gran escritor. Bueno, en redes sociales como Carlos Sánchez Emir, tanto en Facebook como en Twitter. Y también que sigan la página Revista Literaria Taller Igitur por Facebook y tallerigitur.com por internet. claro. Y próximamente, pues, vienen sus libros, ¿no? Ya vamos a poder leerlos en físico, que para mí siempre es distinto, ¿no? Sí, Sentir el papel. Y pues estén al pendiente de los libros de Álvaro Vallarta, de Carlos Sánchez Emir. No sabemos exactamente cuándo, pero ese es el privilegio de la incertidumbre, pero van a escuchar mucho de ellos, se los aseguramos. Gracias. Y ustedes escucharon gran poesía, la de Álvaro, la de Carlos. Y bueno, muchachos, alguien a quien le quiera mandar un abrazo, un saludo. Pues yo quisiera mandar un abrazo y un saludo a mis padres, ¿no? A mi papá Ángel Vallarta, ¿no? Alumno de René Avilés, ¿no? Y gracias por su apoyo, ¿no? Y a mi novia Denise Balades. Pues igual creo que a mis padres que me han apoyado en todo este tiempo de la literatura, de la poesía, y por qué no también a todo el taller literario Igitur. Claro. Pues bien, eso ha sido todo en tu programa Todos los Libros, el Libro. Tu amigo Ulises Paniagua te recuerda que nos escuchamos la próxima semana a la misma hora para seguir conversando acerca de literatura, de autores y más autores. Y recuerda que, como dijo Borges, de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y la imaginación. Hasta la próxima.